Y el tipo es pasivo. Al tío es pasivo el tipo. Una vez más les damos la más cordial bienvenida a este podcast Somos Iguales. Les habla Mario R. Ustedes lo que son unos hijos de puta. Y vamos ya sin más dilación a entrar en materia y hoy vamos a hacer un programa prácticamente dedicado a un tema muy curioso, muy especial también. Es que vamos a examinar, a repasar cuáles son las principales tribus del colectivo gay, en este caso, no LGTBI, sino exclusivamente gay. Otro día veremos el de las lesbianas y de los demás miembros del colectivo. Vamos a ver así cómo se socializan, con quién se junta cada grupo para socializar y vivir esta realidad gay que nos ha tocado vivir. Y empezamos con los Twinkies. La primera tribu gay que vamos a analizar es la de los twinks. Twink es un término del argot gay inglés que describe a hombres homosexuales jóvenes que apenas superan la mayoría de edad y que suelen ser personas con aspecto de adolescente o adulto joven, con cuerpo delgado, ectomorfo, usualmente lampiño con poca cantidad de vello corporal o vello facial. El término twink deriva en inglés del popular producto de pastelería Twinkie, lo que sería un bollo de crema, una galletita de crema. Los twinks son los que van revolucionando las saunas y los locales donde los homosexuales suelen utilizar poca ropa, especialmente si en esa sauna coexiste la existencia de los twinks con la de los que hablaremos más adelante, daddies o silver daddies. Hablemos ahora de los osos. La comunidad bear, la comunidad de los osos, es una subcultura dentro de la comunidad gay. En el argot homosexual se considera osos a los hombres, principalmente maduros, de cuerpo fornido y con abundante vello facial y corporal. El fenómeno social de los osos surge casi a finales de los años 80 del siglo pasado, dentro de la comunidad gay de San Francisco, como respuesta al prototipo de belleza masculina imperante en la sociedad. Muchas personas no se identificaban con ese estereotipo, sino con atributos muy diferentes: la barba, el cuerpo velludo, la madurez, la corpulencia o la barriga, y reivindican su derecho a ser también objeto de deseo. Lo que en principio era un pequeño movimiento de la subcultura gay californiana, invadió todos los confines del mundo gay, con la llegada masiva de Internet. Se produjo poco a poco una importante transformación en los circuitos gays, un cambio para muchas personas en la manera de mirar a los demás y de mirarse a sí mismos.
el modelo de belleza masculino estandarizado dentro de la comunidad gay generaba una especie de exclusión, si no real, al menos sí virtual, de modo que a los gays gordos, velludos o maduros se les hacía sentir poco atractivos, con pocas posibilidades de relacionarse afectivamente o de tener éxito sexual. Con la aparición de este movimiento se valoran esos cuerpos que gustaban a bastantes personas anteriormente, pero que parecía un tabú reconocerlo. Es decir, me acuesto con este sin que nadie me vea y sin que nadie se entere. La comunidad bear tiene bandera propia en tonos café y naranja, con una garra de oso, y los osos en sí, la comunidad de los osos es todo un universo. Tiene sus subdivisiones, sus subdivisiones, como el caso de los chubis, es el cazador de osos. El bear chaser no es oso, pero le encantan. Tiene una fijación por los pelos que le hace convivir continuamente con los osos. El oso musculoso, peludo y con músculos. El lobo, que es un tipo de cuerpo normal pero peludo. El chubete, el osedno, cube, también llamado cube, que es un híbrido entre el oso y el twinkie. Y tenemos también al oso polar, que es un oso de pelos canosos. El papaoso, un oso mayor que hace de daddy, de los que hablaremos más adelante. Y el panda es un oso de origen asiático. Se trata, en definitiva, de un movimiento alternativo nacido como respuesta al prototipo de belleza masculina imperante en la sociedad, consistente en dar gran importancia al cuerpo joven, esbelto y depilado o sin vello. Nos ocupamos ahora de la tribu que más me simpatiza a mí y a la que podría considerarme parte, al menos una mínima parte. Y me estoy refiriendo a la tribu urbana gay de los leder, o los lederones o las lederonas. La subcultura leder, del inglés cuero, comprende prácticas e indumentos que se organizan con un fin sexual o erótico. Una de las maneras en las que el grupo se distingue de las culturas sexuales convencionales es mediante el uso de indumentos de color negro y artículos de cuero. Aunque la cultura leder es más visible en la comunidad gay y se la suele asociar con hombres gays, en realidad se manifiesta de muchas maneras en el mundo gay, lésbico, bisexual, heterosexual. Muchas personas asocian la cultura leder con prácticas de bondage, disciplina, dominación, sumisión y sadomasoquismo. Pero para otros usar indumentos de cuero de color negro es simplemente una moda erótica que realza la masculinidad del portador o reclama el poder sexual, la afición por las motocicletas y la independencia, y una erotización o fetichización en torno al cuero y otros productos de la cultura leder, como puede ser el rubber, el látex, etc. En el comienzo, pocas mujeres lesbianas y pocos heterosexuales participaron en la cultura leder, pero una activista lesbiana que participó en la cultura leder de San Francisco fue la que abrió este camino. Se llamaba Pat Califla, que fundó el primer grupo de sadomasoquismo lésbico, Samois, y con el paso de los años se convirtió en una escritora prolífica de literatura erótica, lésbica, BDSM y de guías sexuales. La subcultura leder influyó considerablemente en la estética de las primeras bandas de heavy metal, como Judas Priest, a través de su cantante Rob Halford, que finalmente salió del armario, por cierto. Esta estética caló definitivamente en el movimiento, llegando a convertirse en característica del estilo. En los 90 sería recuperada por el black metal y los estilos similares. Vamos a pararnos aquí un momento porque se ha nombrado de pasada el BDSM, que es un término creado para abarcar a un grupo de prácticas eróticas libremente consensuadas
Este tema espero tratarlo con profundidad en un programa entero, pero vamos a hacer una pequeña reseña sobre el BDSM, que está bastante relacionado, no intrínsecamente relacionado con el leather, pero sí muy relacionado. Es una práctica sexual que en algunos casos es considerada como un estilo de vida. Se trata de una sigla que combina las letras iniciales, las palabras bondage, disciplina, dominación, sumisión y sadismo y masoquismo. Abarca, por tanto, un conjunto de 6 modalidades eróticas relacionadas entre sí y vinculadas a lo que se denomina sexualidades alternativas. A veces, en el habla cotidiana, se utilizan las expresiones sado o sadomasoquismo para referirse al BDSM. Ambos términos son erróneos, en parte por tratarse de palabras creadas por la psiquiatría para definir enfermedades mentales y también porque las prácticas abarcadas por el BDSM son variadas y admiten gran cantidad de manifestaciones diferentes. Como práctica erótica, el BDSM se apoya siempre en el consenso libre, pleno, informado y actual de los participantes y se distingue radicalmente del sadismo criminal, algo que no siempre nos quieren aclarar los medios de desinformación cuando nos encontramos, por ejemplo, con un crimen de esta naturaleza. Pero bueno, como ya decía, espero de que podamos dedicar un Somos Iguales completo o más ampliado a este tema. Por tanto, seguimos con las tribus. Y por supuesto, si hablamos de leather, de cultura leather, pues subcultura leather, no podemos dejar de mencionar la Folsom Street Fair, o simplemente Folsom. Esta calle, porque es una calle, es en donde tiene lugar cada año en San Francisco, en California, el último domingo de septiembre, la clausura de la Semana del Orgullo Leather, la Leather Pride Week. La feria de la calle Folsom, a veces llamada simplemente Folsom, se desarrolla entre las calles 7 y 12 al sur de la calle Market. Empezó en el año 1984 y se ha convertido en el mayor acontecimiento de la cultura leather del mundo. Se trata de un evento sin ánimo de lucro organizado con las donaciones recogidas en las entradas del recinto y con diversas actividades de colecta y de fondos que tienen lugar durante el festival, como juegos de otro tipo, bebidas e incluso cabinas de azotes para sacar provecho al exhibicionismo adulto. Vamos a ver cómo surgió todo esto de esta feria. Hay que decir que es una de las pocas ocasiones en que algunas actividades BDSM son promocionales y practicadas en público. Entonces, por este motivo, cada año atrae a un buen número de curiosos y de gente que disfruta siendo el centro de atención de cientos de fotógrafos y videógrafos. Aunque los atuendos y actividades practicadas pueden ser un poco extremas, el evento suele ser muy pacífico e inofensivo. Los organizadores de la feria cuentan con la asistencia voluntaria de muchos grupos y asociaciones muy conocidos en la ciudad de San Francisco, como las Hermanas de la Perpetua Indulgencia, y la metodología emula las de otras ferias callejeras, como el Sábado Rosa, Pink Saturday, de las Hermanas de la Perpetua Indulgencia, la Feria de la Calle Castro o el Love Fest de San Francisco. Las donaciones a la entrada de la calle alcanzaron los $300,000 en el año 2006. Esta feria de Folsom atrae anualmente a unos 400.000 visitantes, incluyendo fans del cuero de todo el mundo. El dinero recogido cada año en la feria Folsom se destina a diversas organizaciones caritativas locales, sobre todo a las que trabajan con la problemática del VIH. El evento genera unas ganancias de más de $250,000 cada año para estas organizaciones. Comenzó en 1987 a organizarse un evento similar más pequeño en la calle Folsom Este, en Nueva York, y también llegó a Europa en el año 2003, estableciéndose por supuesto en Berlín para llevar el concepto del festival de leather sin ánimo de lucro a Europa. En Europa, en Berlín en concreto, se suele celebrar la primera semana de septiembre, aunque este año, como todos los grandes eventos, que ha sido suspendida. Y a título personal, decirles que espero estar presente en el próximo.
Llegamos así a los anteriormente ya un par de veces mencionados daddies, que son básicamente gays maduros, aunque no necesariamente viejos, con ciertas canas y que además son muy sexys y tienen atracción por lo general por gays más jóvenes. Por ejemplo, Ricky Martin, sin ir más lejos. Llegamos así al armarizado. Los armarizados se saben homosexuales, gays, pero no lo hacen público por la razón que sea. En la oficina, en la casa, todos lo saben, pero nadie dice nada delante de él. Y él, mientras tanto, inventa novias, dice que tan rico el culo de Shakira, que es el más macho en la rumba, y con los compañeros. Algunos llegan a casarse, a tener hijos, a convertirse en presidente. Nunca cuentan la verdad, porque siempre está el argumento de no le puedo hacer daño a la persona que corresponda. En sus planes no suele estar el construir una relación estable con otro hombre, salvo en algunos lugares donde estos personajes sí tienen licencia para liarse con la loca, que es una tribu que veremos a continuación, siempre dejando claro que él es el activo y mientras sea él el que da el pipí, su hombría nunca correrá peligro. Turno ahora para uno de los grupos más visibles dentro del colectivo gay, y no por ser las más numerosas, sino porque sirven de reclamo publicitario tanto para una sauna como para un restaurante, como para anunciar una colección de pollas de porcelana de Planeta Agostini. Estamos hablando de las musculocas. Mucha gente, cuando se acerca el verano, muchos gays creen que en el último momento se pueden apuntar a los gimnasios con la intención de convertirse en una musculoca express, sin darse cuenta de que eso es una gran equivocación. Porque la musculoca no se hace en 2 días. Ser musculoca es algo más que el físico, es un sentimiento, es el sentimiento. Porque tampoco se tengan muchos más, la mayoría. Para una musculoca, serlo es casi como una religión. El gimnasio es su templo y se creen que son la jet set del mariconeo, sin darse cuenta que es como si Belén Esteban se creyera miembro de una familia real. Por muy guapo que sea, si tienes un cuerpo escombro, una musculoca jamás se dirigiría a ti, pero ni a darte la hora. Serás para ellas como Bruce Willis en El sexto sentido. Las musculocas de provincias rabian porque en sus pueblos y ciudades no haya discotecas llenas de chulazos donde puedan quitarse la camiseta y restregarse las tetas como perras en celo unas contra otras. Y por ello, cada vez que pueden, viajan a Madrid, donde se hacen unos tours de escándalo por todas las discotecas y por todas las chill-outs, fiestas, chills y sesiones habidas y por haber. Para una musculoca es normal el hecho de tomar anabolizantes, a que ellos llaman ciclos, de manera habitual y preferentemente unos meses antes del verano para poder llegar al Orgullo de Madrid en su máximo esplendor. Si alguna vez invitas a cenar a alguna de ellas, asegúrate de servir pollo a la plancha, arroz y una tortilla de claras de huevo. Y de postre, un batido de proteínas. Si las musculocas pudiesen engendrar hijos, serían todos hemofílicos o como la infanta Elena, dado su endogamia llevada al extremo. Confunden masculino con masculino y alguno se cree más macho que Chuck Norris. Y no asumen que son mucho más parecidos a Marilyn Monroe. Punto de aparte es el tema de sus tatuajes. Ellos creen que su cuerpo es un maravilloso lienzo, el cual pueden convertir en un mural. Pero la realidad es que está lleno de estrellas absurdas y algunas desproporcionadas, dibujos étnicos, una caca pintada o su nombre escrito en arameo. Cualquier cosa sirve para decorar su piel. No son conscientes de que en unos años serán unas señoras mayores con unos dibujos deteriorados por las estrías y por el relajamiento de su epidermis.
Y la realidad de tanta crítica por parte del resto del mundo se debe a la envidia pura y dura, aparte de la rabia, porque no se quieren a la cama con el común de los mortales, ¿verdad? Y finalmente llegamos a la tribu entre las tribus, las locas. La loca es el gay amanerado, el maricosón, el marica, el maricón, el diseñador de moda, el enfermero, el bailarín, el peluquero. Su hablar, su caminar y su vestir son motivo de burla. Todos los términos para señalar a la loca son despectivos, pero la loca asimila las palabras por las que es maltratada, las usa como propias y las devuelve. Se reconoce a sí misma como loca. Habla de sí en femenino, lo mariposea todo y son las dueñas de el rayo marica. Lo homosexualizan todo a su alrededor. La loca no es un escándalo, es una escándala. La lengua de la loca es viperina, venenosa y hay que tenerle mucho respeto. La loca hace visible la homosexualidad con la pluma, sin miedo y sin vergüenza. La pluma, esa firma inconfundible del hombre gay que todas y todos, nos guste o no, en mayor o menor medida tenemos. A la loca tenemos que agradecerle prácticamente todo. Y con la loca, que es la emperatriz del mariconerío, finalizamos este primer repaso a las que hemos considerado en principio más tribus más llamativas de la cultura gay. Hay muchas más, bueno, no sé si muchas o algunas, pero las iremos repasando en próximos episodios. Hombre blanco empieza ese baile. El que más no importa dejar. Aniversario, saborear tradiciones. Ha sido repetido con la misma crueldad que le gusta al hombre blanco desangrándolo por el cuerpo.
mar. La hora del carnaval. Que sé, la conferencia episcopal. Pa' Madrid, buenas noches. Asesinatos, violaciones, palizas, insultos y discriminación laboral forman parte de la vida de las transexuales pakistaníes, relegadas a una oscuridad tan abrumadora que los legisladores del conservador país islámico quieren ponerle fin. En la ciudad noroccidental de Peshawar, la puerta a las zonas tribales del país, sentada en su cama en un dormitorio sin ventanas y rodeada por sus discípulos, enumera los problemas a los que hacen frente en la conservadora sociedad pakistaní. Ella misma dejó su casa a los 6 años por el rechazo de sus padres y se fue a vivir a una comunidad de transexuales, donde un gurú ejerce de padre y de madre y otras transexuales de hermanas, una suerte de familia similar a la que hoy dirige ella. En el cinturón pastún, más conservador que el resto del país, ni siquiera pueden mendigar porque no las quieren en las calles y están limitadas a ejercer de prostitutas o bailarinas, un rol reservado para ellas dada la estricta separación de géneros que impide que mujeres bailen en fiestas o bodas. Junto con esa discriminación laboral y social, sufren una continua violencia física y sexual. El Senado pakistaní aprobó por unanimidad el 7 de marzo la primera ley del país que busca garantizar los derechos de los transexuales, que establece que deben heredar propiedades y prohíbe su discriminación en instituciones educativas y de empleo. La legislación, que debe ser aún aprobada por el Congreso, decreta además que el gobierno debe ofrecerles préstamos para que puedan poner en marcha negocios y debe garantizar oportunidades laborales para ellos. Acabamos de escuchar un reportaje realizado por EFE hace ahora 2 años con motivo de la mejora de leyes para las personas LGBT en Pakistán, concretamente para las personas transexuales. Era nuestra alusión a esos otros orgullos de los que siempre hablamos en una parte de este programa, para recordar que no todo es tan bonito como en Occidente. Por otro lado, también hemos escuchado el tema de Barricada, titulado La hora del carnaval, porque recientemente el ex cantante de esta formación, Enrique Villarreal, más conocido como El Drogas, realizó unas declaraciones en las que decía literalmente que él se sentiría mucho más representado por la bandera LGTBI, la bandera del autismo o la bandera del feminismo, que por la bandera de los cojones, en referencia a la bandera española, y que dice que la España que le representa es la de los sanitarios y la de los profesores. Por otro lado, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso interpuesto por Hazte Oír contra la resolución de 4 de febrero de 2019 del Ministerio del Interior, que revocaba su declaración de utilidad pública tras su tristemente famoso autobús de odio, la campaña que promovió contra los menores trans y sus familias. El tribunal concluye que con dicha campaña la organización ultraconservadora incumplió el deber de promover el interés general, en uno de sus aspectos, el de la tolerancia, previsto en la ley que regula el derecho de asociación y la declaración de utilidad pública. Por tanto, se jodan ellos y sus amiguitos de Vox. Esta sería la noticia Voxito. También había otra noticia relacionada con este entorno del neonazismo, y es que 6 neonazis retuvieron y torturaron durante horas a un joven en Chile tras conocer que era bisexual. Ustedes lo que son unos hijos de puta. La justicia chilena ha admitido la querella presentada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual contra 6 neonazis, uno de ellos menor de edad, que el pasado mes de junio secuestraron y torturaron a un joven de 29 años por razón de su orientación sexual. El joven fue atado a un palo y recibió golpes de corriente en una casa ocupada en la zona de Estación Central, en Santiago de Chile. Sufrió, entre otras lesiones, fractura de mandíbula. El Parlamento suizo aprueba un proceso simplificado de modificación registral del sexo legal. El proyecto de ley consagra los principios de autodeterminación y despatologización y elimina la necesidad de consentimiento parental en menores. Convierte la modificación del registral en un proceso administrativo
con menores plazos y costes. Y por último, el gobierno de Barbados anuncia que promoverá el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. Las autoridades aspiran así a mejorar la reputación internacional del país caribeño, en el que las relaciones homosexuales siguen siendo ilegales sobre el papel. La medida se someterá a referéndum. Y esperemos que haga así, porque aquí estas cosas se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. Y lo que sí que acaba es el podcast de hoy. Por tanto, solamente desearles que sean ustedes muy felices, pero solamente los que no han votado ni tienen nada que ver con Vox. Muchas gracias por su atención. Se critican, que critiquen.